Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, nos encontramos una vez más junto a ustedes para estudiar una vez más la guía de estudio para este día domingo 25 de febrero, que lleva como título El Pastor Divino y Abnegado, dentro del marco de la lección número 9, que lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto para memorizar está en el Salmo 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Nos acompaña y damos la bienvenida con gusto al pastor Mario Rondón, quien está para comentar las lecciones de este trimestre junto a un servidor, Roberto Matos. Amén. Saludos, pastor. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Que el Todopoderoso continúe fortaleciendo la fe y dando crecimiento en la gracia a través del estudio de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para este domingo 25 de febrero estaremos estudiando el Pastor Divino y Abnegado, como ha presentado el pastor Matos. Así que le animamos a permanecer allí, Biblia en mano, con su guía de estudio, y quiero invitarles también a orar en esta hora para pedir al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Señor, te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por cada oyente, por cada persona que se acerca con corazón sincero en busca de la verdad, por no limitarse a leer, sino a escudriñar las Escrituras. Gracias por esta oportunidad que se nos brinda y ruego, Señor, que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pensamientos, palabras y todo el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, vamos a estar leyendo los textos que aparecen aquí en la guía de estudio para este día. Salmos 23, Salmos 28, Salmo 80, el 78 y así sucesivamente vamos a estar leyendo de manera alternada. Perfecto. Estaré dando inicio leyendo el salmo muy conocido, el Salmo del Pastor, el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí David, quien es el autor de este Salmo 23, sabe muy bien por qué está tomando esta metáfora, esta imagen de presentar a Jehová, a Dios, como un pastor. David fuera pastor en su tiempo de juventud, de adolescencia, antes de ser rey, fue a la vida que se dedicó, y él sabe bien los riesgos y la dedicación que debe tener aquel que es dedicado a este oficio, a esta tarea de pastorear y de cuidar las ovejas. Y como él mismo tuvo que en más de una ocasión arriesgar su vida para salvar a una oveja que era tomada por un león, por un oso, por cualquier fiera, cualquier animal y todos los peligros que encierra pastorear en el desierto, él sabe bien lo que está diciendo cuando está presentando a Dios como su pastor. Al presentar a Dios como su pastor, él está tomando esa imagen de lo que él hacía por cuidar y guardar la vida de sus ovejas. Y si usted tiene a Dios como un pastor, si él, que es un ser humano,
estaba dispuesto a cuidar a sus ovejas de esa manera, ¿cuánto más lo haría Dios? De manera que al presentar a Dios de esa manera, David está diciendo, no en términos futuros, como esta versión que acabo de leer lo presenta. Hay otras versiones que presentan el Salmo y de hecho en el original está en presente. No es que nada me faltará, es que si yo tengo a Dios como mi pastor, a mí ya nada me falta. Es ese pastor que nos guía a delicados pastos, es ese pastor que nos hace descansar junto a agua de reposo, es ese pastor que en los momentos de dificultad conforta, anima nuestra alma, nuestra vida y nos guía por sendas de justicia. Y allí nosotros podemos encontrar seguridad, encontrar paz, porque aún estemos en el valle de sombra y de muerte, ese pastor, ese Dios estará con nosotros. Y esa imagen la vamos a ver también en el ministerio de Jesús cuando Él viene en persona a esta tierra a pastorear y a dar su vida por sus ovejas. Amén. Y esta imagen, esta figura de Jesús como el buen pastor, el pastor al que pueden acudir aquellos que tienen algún tipo de necesidad y aquellos que quieren dejarse guiar por Él en su vida espiritual, es recurrente en el libro de los Salmos. En Salmo 80, versículo 1 dice, «Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece». Note cómo indica claramente que ese buen pastor, el Señor Jesús, está entre querubines, para que no haya confusión, que no vaya a pensarse por un momento que se está refiriendo a David, que estaba como rey de Israel durante aquel tiempo. En fin, el Salmo 28, en el versículo 9, dice, «Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtale para siempre». Ahí está la figura también del pastor. Lo hizo también en el Salmo 78, los versículos 52 y 53, donde dice, «Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos». Una figura bien clara del Éxodo. Allí se presenta al Señor como el buen pastor que guió a su pueblo como ovejas y los llevó en el desierto como su rebaño. Y al llevarlo como rebaño por el desierto, allí hay algunas cosas que se desprenden, que están implícitas. El hecho de que le sustentara durante 40 años en el desierto. Qué buen pastor tuvo Israel, aunque la mayor parte del pueblo no lo valoró, murmuraron contra él, pero el Señor igualmente fue el buen pastor de esas ovejas rebeldes. Cuando miramos esa imagen que el mismo Dios presenta, como los salmistas también presentan a Jehová guiando a su pueblo desde que los sacó de Egipto, los condujo por el desierto, y esa imagen del pastor cuidando sus ovejas se presenta así a Dios, a Jehová, cuidando a su pueblo y sustentándolo en su travesía y en su trayectoria a través del desierto. Y cuando miramos esa imagen, usted se pone a pensar, pastor y amigos y hermanos, las ovejas, cuando el pastor las guía a senda de justicia, las lleva a pastorear en delicados pastos y las hace descansar junto a agua, las ovejas se sienten no solamente satisfechas al comer pastos, al beber agua limpia y descansar, sino que se sienten protegidas, guardadas y corren y acuden a su pastor de manera confiada. Dios espera que nosotros como sus ovejas acudamos a Él y le adoremos como realmente Él merece. El Salmo 79:13 dice, «Nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas». Y por eso el pastor Rondón hacía énfasis que lamentablemente el pueblo no le dio el agradecimiento, no le dio la alabanza, el reconocimiento realmente que Dios como pastor debía tener. El Salmo 95 que estudiamos la semana pasada nos presenta y nos dice que murmuraron
y que Dios se airó contra ellos y lamentablemente juró que no entrarían en su reposo. Dios tiene un anhelo, Dios tiene un anhelo. Así como el pastor llevaba a las ovejas a delicados pastos para reposar, Dios tiene un reposo más allá de la tierra prometida, más allá del sábado semanal. Dios tiene un reposo para nosotros y ese reposo lo encontramos en Él, en su obra salvífica y redentora en favor de cada uno de nosotros. El Salmo 100, verso 3 nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que nos debemos a Dios. Reconozcamos que si hemos llegado hasta donde hemos llegado, si hemos obtenido lo que usted y yo hoy hemos obtenido, lo debemos a ese pastor cuidadoso, amoroso, que ha conducido y guiado nuestra vida hasta este momento y lo continuará haciendo. Y Él espera que nosotros seamos agradecidos, como Él dice el Salmo 103, que podamos ser agradecidos, bendecir a Jehová, no olvidando ninguno de sus beneficios. Y eso lo hace solamente el buen pastor. Amén, amén. Vemos cómo esa imagen del Señor Jesús como pastor y de todo su pueblo como ovejas de su prado, pone de alguna manera de relieve esa conducción que el Señor hace con su pueblo, el cuidado sustentador de Dios para con cada uno de sus hijos, así como también la dependencia de Dios que debemos tener para satisfacer todas las necesidades. Por eso el Señor nos anima a buscar primero siempre de Él, de su reino, de su justicia, para que todas las demás cosas puedan llegar por añadidura. Esa imagen también de Jesús como pastor transmite la noción de la cercanía entre Dios y su pueblo. El pastor está allí junto al rebaño. Así como los pastores vivían con sus rebaños, cuidaban de cada oveja en forma individual, la conocían personalmente, la imagen pastoral también subraya la propiedad de Dios sobre su rebaño. Pueblo suyo somos, como leía hace un momento el pastor Matos en el Salmo 100, pueblo suyo somos, y eso garantiza un fuerte vínculo entre el Creador y su criatura. Además, la imagen del pastor divino que conduce a José como a un rebaño, como vimos en el Salmo 80, está aludiendo posiblemente a la bendición que Jacob le dio a José. Y en esa figura se representa a Dios como el pastor de Israel y apela así a esa gran promesa y a la bendición que se le otorgó antiguamente a José. En sentido general, los reyes eran considerados como pastores del pueblo. Sin embargo, únicamente Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, merece realmente ese título, porque la mayoría de los reyes humanos no tuvieron a la altura de esa vocación. En muchos casos se nos dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así termina la vida de la mayor parte de los reyes de Israel y Judá. Solamente el Señor de los ejércitos merece ese título del buen pastor y por eso la palabra de Dios lo honra de esta manera. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 11 al 15, ¿qué dice Jesús allí de sí mismo como buen pastor? ¿Qué dice el Señor Jesús, Pastor Matos? San Juan capítulo 10, verso 11 al 15 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Algo importante que nos presenta aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, es que Jesús conoce a las ovejas, pero también dice que las ovejas conocen al pastor. No debe haber duda. Las ovejas conocen el pastor y conocen la voz del pastor. Cuando el pastor habla, las ovejas conocen que el pastor es quien está hablando. Hay personas, lamentablemente,
que están siguiendo otros pastores, que están siguiendo a otros señores, pero el texto dice que hay asalariados que están más pendientes de los salarios, de los beneficios que puedan obtener. Pero aquí claramente dice que el pastor da su vida por las ovejas y él las conoce, y las ovejas también conocen al pastor y saben a dónde él las guía. Y esto es muy importante, porque ese pastor divino y abnegado que es Dios, que es la persona de Jesús, es el que realmente está haciendo la obra ahora mismo en el santuario e intercede por nosotros. Y nosotros debemos conocer realmente a ese Dios que dio su vida, que murió, que resucitó, que intercede y que pronto va a volver. Es por eso que muchos le dirán en aquel día: Señor, hicimos esto. Y él dirá: no os conozco, porque yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. El Salmo 28 que leímos dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Y ese texto tiene un reflejo o una aplicación con la obra de Jesús, ya que Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. De manera que damos cuenta aquí que esa persona que los salmistas profetizaron tienen su cumplimiento en el ministerio y en la vida de nuestro Señor Jesús. Tanto el Salmo 23 como también el Salmo 28 y los demás salmos que hemos leído, juntamente con Juan capítulo 10, Hebreos capítulo 13 y otros textos que hemos leído, nos hablan claramente de que esa imagen que Jesús es presentado en el Antiguo Testamento como el pastor, el que guió a su pueblo, el que da su vida, el que dio su vida y que hoy intercede por nosotros. El llamado es, la reflexión es que meditemos si realmente al pastor que estamos siguiendo es al que dio su vida, al que nos guió, al que nos ha cuidado y protegido y que hoy intercede por nosotros. Si conocemos a ese pastor, estaremos haciendo la obra que él espera, viviendo para él como él nos ha llamado a vivir y testificando a otros para que también conozcan al pastor y sean conocidos por el pastor que ha salvado y que guía a su pueblo en caminos de paz y de salvación. Amén, amén. Por eso debemos fortalecer cada día con el estudio de la palabra, con la oración, congregándonos también, ese vínculo íntimo entre el pastor divino y nosotros como su oveja, y el rebaño en sentido general, la congregación en sentido total. De esa manera estaremos apreciando ese buen pastor que su vida ha dado por nosotros. Jesús dijo claramente que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y él enfatiza: y nadie las arrebatará de mi mano. En las manos del Señor Jesús, en sus brazos estamos seguros y somos más que vencedores. Por eso, cuando nosotros vemos las diferentes aflicciones que pasó el pueblo de Dios, el Señor como pastor se afligió junto al pueblo, porque el buen pastor nunca abandona sus ovejas, aun las que se encuentran descarriadas, Pastor Matos. Dios no las abandona, sino que las busca para salvarlas. Esa es una imagen poderosísima de la relación de Dios con su pueblo. El Señor buscando a la oveja perdida, buscando a la que se perdió. El Señor está dispuesto a morir por sus ovejas. El Señor, como buen pastor, estuvo dispuesto a morir por sus ovejas. No es algo que esté en teoría, ya está plasmado en medio de la historia humana. Dividió la historia en dos. Cristo vino, murió y resucitó para darnos perdón, salvación y vida eterna. Y el Señor Jesús, paradójicamente, aunque es el buen pastor, se convirtió en el cordero para ser sacrificado por el resto de las ovejas. Además, el Señor Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo pueblo. Así lo dice en Juan 10:16. Jesús declara: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer
para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Así que mientras desplegamos la obra de evangelismo, mientras predicamos y compartimos este evangelio eterno, el Señor Jesús está cumpliendo esa obra de traer desde otros cuerpos religiosos esas ovejas que las tiene fuera de este redil, pero que las unirá, porque Él mismo dice, me conviene traer. No conviene dejarla allá, le conviene traer, sobre todo en el contexto de los eventos finales, donde los que se queden finalmente fuera recibirán la marca del anticristo, la marca de la bestia. Por eso es importante formar parte del pueblo remanente de Dios, formar parte de este rebaño a tiempo. Buscad a Jehová, dice el profeta, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta imagen de Jehová como pastor, de Jesús como nuestro pastor, es una imagen muy poderosa. Tiene una relación vinculante, una relación paterna de Dios con su pueblo. Y es que Dios nunca abandona a sus hijos, nunca abandona a una oveja descarriada. Así como David iba en busca de esa oveja que estaba al borde del precipicio, que se había ido, que se había apartado, Dios también está dispuesto, bueno, así lo mostró al venir a este mundo a rescatarnos a nosotros de las garras del pecado. Hay un vínculo, hay una relación íntima entre el pastor divino, entre Jesús y sus ovejas en su rebaño, y eso nos debe hacer reconocer y entender que de manera inequívoca Dios conoce sus ovejas y sus ovejas también le conocen. Quiera Dios que en todo momento podamos estar prestos a escuchar esa voz del pastor y a obedecerle y seguir por donde Él realmente quiere que vayamos cada uno de nosotros. De esa manera estamos cerrando la lección del día de hoy, que lleva como título El Pastor Divino, dentro del marco de la lección número 9, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el texto para memorizar está en el Salmo 118, versos 22 y 23, nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Pastor Rondón, por favor, despídanos en oración. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por ser nuestro amante Salvador. Gracias por ser el buen pastor que tu vida has dado por cada una de las ovejas. Ayúdanos a valorar en su justa dimensión tal sacrificio, tal amor. Gracias, Señor, por la entrega, y gracias por el auxilio constante de tu Santo Espíritu, que sensibiliza nuestros corazones para responder con amor a esa manifestación más grande que hubo en la cruz del Calvario. Gracias porque, como Pablo, podremos decir que el amor de Cristo nos constriñe. Gracias porque, cual salmista, podremos sentir que aun cuando andemos por el valle sombrío de la muerte, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Amén. Que la misma seguridad se transmita y que la fe se fortalezca en cada uno de nuestros oyentes también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.